Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hay justo preguntas si las clases las estamos grabando y luego las vamos a subir con la autorización de nuestro invitado Sí, seguro. a nuestra página, así que las vamos a dejar accesible para que todos la puedan ver. Como les decía, bueno, buenas tardes y en primer lugar, un agradecimiento al arquitecto Christian Nanser por la predisposición. Sabíamos que lo iba a tener, pero lo mismo se le agradecemos. Es un docente de la casa estoy seguro que lo conocen, pero la invitación específicamente, un poco algunos si ya me escucharon, es, en primer lugar, nos interesa mucho que nos hable de su proceso de diseño y la estructura en las obras que él tiene acá en Córdoba, que son obras emblemáticas y bastante conocidas. Y después en su carácter de docente en el nivel 3, donde desarrollan el edificio en altura, que también nos aporte, ¿no es cierto?, desde ese aspecto, los criterios que están referidos un poco al proceso de diseño en general y en particular a los aspectos que tienen que ver con el diseño estructura. Así que bueno, básicamente esa es la convocatoria y los dejo en manos del arquitecto Christian Nanz. Bueno, buenas tardes, hola a todos, a todas. Realmente el agradecido soy yo con Gustavo González a cargo de la cátedra y con todo su equipo docente. Hemos tenido, justo lo comentábamos antes fuera de la grabación, o como, como prólogo de que yo creo que muchas cosas han cambiado de un tiempo a esta parte cuando se reanudaron, digamos, antes, en la época del taller total, que ya era una especie de historia épica o mítica en nuestra facultad, había una integración más grande entre las distintas áreas disciplinares al abordaje del proyecto. Yo creo que esa voluntad de integración se ha ido recuperando incluso con renovación de muchas cátedras, rompiendo ciertos archipiélagos duros, ciertos autismos y sobre todo nos hacemos cargo posiblemente desde las mismas cátedras de proyecto, de arquitectura, sucedía eso y está a la vista en los trabajos de año a año de las camadas de alumnos, cómo ha redundado en beneficio y de elevar el umbral de calidad de los proyectos, ¿no? Eso ha sido significativo tanto con estructuras como con construcciones, está pasando eso y seguramente uno tendría que ampliar los intercambios con las distintas áreas. Concretamente, incluso no desde un punto de vista de dirección de cátedra, estos contactos, estas relaciones han modificado seguramente en muchos de nosotros, los docentes, la perspectiva sobre el abordaje del proyecto cuando nos interesábamos los puntos de vista específicos de cátedras como las de estructuras y el diseño estructural. Por eso también me parecía interesante empezar con este enunciado que plantea la cátedra de estructuras 3, ¿no? Una de las preguntas que nos hacemos en todos los niveles, en el taller Mediterráneo específicamente, pero también a partir de nivel 3, y es una de las cosas que justamente en estos tiempos críticos, de pandemia, de angustia, de incertidumbres, las preguntas se reanudan de cómo vivir juntos. O sea, parece una pregunta sencilla, muy sencilla, y implica un grado muy profundo de complejidad. Digamos que estamos seguros, no lo decimos nosotros, ya se viene preanunciando hace mucho tiempo, que estamos ante una crisis de civilización. O sea, el hombre ya hace mucho tiempo que venimos haciendo mal las cosas como colectivo sobre el planeta, con el uso y el dispendio de los recursos, y eso significa, o es parte de las crisis que lamentablemente naturalizamos, ¿no? O sea, constantemente hay incendios, hay crecientes, hay hambrunas, hay migraciones, hoy tenemos el tema del virus y la pandemia, y todo eso de alguna forma repercute en los modos de vida, en las formas que nos apropiamos de los recursos y concretamente en las ciudades. O sea, el cómo vivir juntos desde nuestra disciplina de arquitectos tiene que ver a cómo nos replanteamos
nuestras acciones, nuestro pensamiento en relación a lo que podemos hacer y transformar, que es a partir del proyecto. Y concretamente el cómo vivir juntos dentro de, de la introducción que hacemos en tercer año a tratar de contestar esta pregunta con ejercicios de proyectos, tiene que ver con la idea de la superposición y del apilar, aprender a apilar ciudad. ¿Qué tiene esto que suena como extraño? Deviene de un concepto de un geógrafo, ¿no? Hace un tiempo yo leí a Milton Santos, que se lo recomiendo a todo el mundo, es un geógrafo brasileño que ya nos dejó, que tiene un libro que es una belleza que se llama La naturaleza del espacio, donde esboza esta teoría. Dice que la principal forma de relación que establece el hombre con el medio natural es a través de la técnica. Si uno recuerda hasta la película esa genial de Stanley Kubrick, de cuando un simio toma un fémur de un animal y lo utiliza como una herramienta, y para colmo lo utiliza como un arma, ya ahí está usando la técnica, ya está usando un elemento con una consideración o un potencial técnico, ¿no? Entonces, esta idea de que el hombre para poder vincularse con la naturaleza utiliza la técnica, atraviesa todo nuestro carácter de civilización. Y él dice, el geógrafo avanza, dice que la técnica o el conjunto de las técnicas, esa idea de antropización, está de manera determinante en la ciudad. Dice, la ciudad es como el conjunto de todas las técnicas. Entonces, entiende que la ciudad es una suerte de tecnoestructura, como un espesor técnico que se adhiere a su soporte natural. Por eso me gustaba este gráfico, que es un poco complejo, pero de alguna manera habla de este espesor que tiene la ciudad y cómo se relaciona con el soporte, ¿no? Y aparecen los túneles, las infraestructuras, las excavaciones, las autopistas, el tejido, la vivienda, todo ese espesor de hojaldre que se asienta sobre la naturaleza es la ciudad. Entonces, esa pregunta que aparentemente es sencilla de cómo vivir juntos, en tercer año lo entendemos de cómo aprender a pilar. Y cuando decimos cómo aprender a pilar, y en una mirada compleja, nos gusta definir que la arquitectura es, por eso ponemos entre paréntesis para nosotros, el arte de superponer otras naturalezas. Entonces, en esta idea de pensar que los edificios, y ese es como el primer punto de inercia de que hay que romper. O sea, a veces en la currícula, no a veces, en la currícula venimos con, qué sé yo, arquitectura 2 o en el nivel 2 que están concentrados en la vivienda, y hay una forma de proyectar que tiene que ver con la adición de partes, ¿no? Yo genero un dormitorio, le adhiero una cocina y le pongo un estar y voy por asociación de fragmentos pensando una vivienda. Y a veces cuando nos enfrentamos a un edificio, tenemos como la misma inercia de asociación proyectual por fragmentos. Cuando lo que nosotros estamos planteando, o una de las hipótesis de trabajo, es que entendemos a la ciudad y concretamente al edificio en altura, ya sea para vivienda o para cualquier otro tipo de programa, como una superposición de suelos. O sea, nosotros estamos fabricando terreno. Y esto nos vincula con esta idea del geógrafo. Cuando en la ciudad uno desde un punto de vista urbano determina qué es lo importante, un urbanista porteño, Freddy Garay, uno de los inventores de Puerto Madero, decía que en la ciudad había tres cosas importantes: la localización, la localización y la localización. O sea, la localización es todo en la ciudad. O sea, y la localización tiene que ver con una especie de compulsa por elegir el mejor lugar para ciertas actividades o para tener beneficios de los usos o los servicios que nos propone la ciudad. Entonces, si la ciudad, aspiramos a una ciudad integral, diversa, pero una ciudad para todos y que todos tengamos beneficios de lo que nos ofrece, la idea de la condensación, de la densidad, de la superposición es fundamental. Tenemos que multiplicar usos de suelo urbano, y ese es un punto clave para una economía, una ciudad sustentable. Lo que a nosotros nos pasa en Córdoba, esta idea de la dispersión territorial que tiene la ciudad y sacarle tierra rural productiva y transformarla en suelo urbano, que obviamente es un pingüe negocio, pero que es un negocio para pocos y lo terminamos pagando entre todos y rápidamente es una ciudad insustentable con enormes recorridos, con autopistas, con infraestructura, con un costo tremendo.
implica una deseconomía y una injusticia que se vuelve obscena. Hay ganadores y perdedores muy fuertes en esa ciudad. Entonces, por contraposición, la idea es decir, cómo multiplicar suelo urbano, que es muy caro producir suelo urbano, que tenga servicios urbanos, o sea, que tenga acceso a la educación, acceso a servicios de salud, hoy en día tan caros, a poca movilidad, entonces poca contaminación, servicios culturales, todo lo que nos puede ofrecer la ciudad. Entonces tenemos que multiplicar suelo urbano. Y si hay algo que es fundamental en esa lógica de multiplicación de suelo urbano, esta idea de construcción de territorios, es la estructura. Hay una condición material y técnica de superposición de suelos. Si entendemos a los edificios ya no como una cuestión tipológica de unir fragmentos programáticos, sino el primer dato esencial del edificio es cómo multiplico a través de sus losas, o entender las losas como suelo urbano que se va apilando, cambia diametralmente la concepción de lo que implica hacer un edificio, que es hacer esta especie de producción de capas de programas o capas de ciudad, más allá que ahí se pongan viviendas, se ponga educación, servicios terciarios, parques en alturas o lo que fuese. Entonces, es como un concepto esencial que nos remite a los conceptos estructurales fundantes de cualquier mirada. La otra es una definición o un concepto, también una noción de qué es la arquitectura o una característica particular de la arquitectura. ¿Dónde nace la arquitectura? ¿Dónde la arquitectura empieza a tener sentido y carácter, ¿no? Entonces, me gusta este pensamiento de que la arquitectura es una disciplina que emerge de los límites. La buena arquitectura siempre está vinculada a su relación con los límites. O sea, la gravedad, como nos muestra este hermoso paraguas y umbrario en Uruguay, tiene que ver con la gravedad es un primer límite. O sea, nosotros tenemos constantemente que pelear con la gravedad. Con la gravedad, con los costos, con el programa, con la normativa, con las condiciones particulares del suelo, con las condiciones que nos exigen los clientes, la ciudad. O sea, siempre hay límites. Entonces la arquitectura gestiona límites. Y esta definición se asocia. Si la arquitectura es esa, ¿cuál es la función del proyecto en la arquitectura, ¿no? Entonces le vamos a hacer un homenaje a Vittorio Gregotti, que lamentablemente fue víctima de COVID este año, en marzo de 2020, un excepcional arquitecto italiano y además un teórico fundamental. Yo acá justamente tengo un librito que es como me acompaña como la Biblia de Gregotti, que se llama Desde el interior de la arquitectura, y el tipo tiene una claridad para vislumbrar o reconocer ciertos conceptos fundantes de la profesión que son como muy inspiradores, digámoslo así. ¿Y qué dice Gregotti? Dice que el proyecto es hacer del límite ilimitadas posibilidades. Si la arquitectura gestiona el límite, el proyecto tiene que ver con correr el límite. El límite es el objeto de las posibilidades que tiene un proyecto. Entonces, eso también se vincula con conceptos estructurales, si lo ponemos en el punto de vista de la gravedad. Y yo cuando dicen que es hacer del límite ilimitadas posibilidades, me figuraba entre muchas obras, hay muchas obras que practican esto, este excepcional stand, un humilde stand que iba a durar una semana, no sé cuánto, creo en la Batimat de 2014, que hizo Rafael Iglesias para el diario Clarín, para la revista de arquitectura de Diario Clarín. Y en sí mismo es como que el mejor ejemplo de lo que yo estaba diciendo. Es una genialidad hecha con elementos absolutamente ordinarios. Son esas bolsas de contrapeso que utilizan en los corralones para dar áridos, arena, piedra, etc. Esas dos enormes vigas de madera, ese cubo que hace de balanza y ese espacio habitable que promueve el stand. Con elementos simples, desmontables, incluso él utiliza ese equipamiento de las gomas de las ruedas de camión envueltas en plástico como equipamiento, como asientos, etc. Pero una estructura elegante, un dominio de la gravedad, una solvencia para entender el espacio, el peso, la construcción de un lugar, una elegancia en el equilibrio, y siempre tiene que ver estos temas, ¿no? El límite, la gravedad, el equilibrio están en juego para hacer buena arquitectura, o para hacer mala arquitectura también. Este otro concepto,
La gravedad construye el espacio. Incluso los virtuosos pueden generar hasta la simulación de ingravidad manejando la gravedad. Y este también es un atributo que lo da el dominio de la estructura. ¿Qué es la estructura entonces? Y parece una especie de acertijo esto, pero bueno, tiene que ver con una mirada, ¿no? Que la estructura de la arquitectura es la arquitectura de su estructura. O sea, es un sinfín, no hay límite, la arquitectura es la estructura. Es más, a veces la mejor arquitectura está determinada por la estructura y esa es como la hipótesis que yo traigo a colación o pretendo en esta charla. Porque la estructura también es dadora de forma, posibilita la flexibilidad de uso, la variación tipológica, es la utilización con eficiencia racional y tectónica para resolver las fuerzas naturales, la gravedad, el sismo, el viento. Esos son los límites también, ¿no? El sismo, el viento, la gravedad, son los límites que enfrenta la materia. En esa gestión del límite, en esa relación con ese límite, en esa disposición racional que hagamos de los elementos que van a vincularse con estas fronteras, es donde nace la arquitectura. Y en ese sentido entendemos que el proyecto es una forma de pensamiento. Nosotros pensamos cuando proyectamos, no es ni antes ni después. Nosotros pensamos cuando proyectamos, pero es cuando nos tenemos que hacer uso de todos estos instrumentos que estábamos viendo, ¿no? Entonces, si el proyecto es una forma de pensamiento, también lo consideramos como un dispositivo de simulación, de manipulación, de anticipación. Nosotros estamos produciendo cosas que no existen, escenarios que todavía no existen, ¿no? Esta cosa del proyecto como una definición de arrojar hacia adelante. Entonces, pensar hacia adelante. Siempre instauro un orden sobre el caos. Cuando se necesita un proyecto es que hay algo que no está resuelto. Entonces, el proyecto viene a resolver esa contingencia, ¿no? Implica, cuando uno proyecta, critica la realidad. O sea, la realidad tiene que ser transformada porque necesita un proyecto, entonces implica, hay una instancia crítica a esa realidad para poder modificarlo. Y nosotros proyectamos necesariamente en relación a nuestro tiempo. O sea, los mejores proyectos son los que han entendido mejor las condiciones de su tiempo. Entonces hay una contingencia histórica. Y para hacer buenos proyectos se necesita memoria. Para inventar cosas se necesita tener un manejo muy solvente del legado que implica la historia de la arquitectura en general y en particular, por lo menos, la arquitectura reciente. Todo eso puede confluir en esta idea esencial que el proyecto es la habilidad para hacer síntesis de todos estos componentes y hacer buen uso de todos estos elementos. Yo les traía como una especie de pantallazos de cómo entendemos la ejercitación en general en el taller mediterráneo, pero desde nivel 3, con la idea de proyecto y todas sus contingencias, y que se hace esencial tener una ejercitación en la cultura contemporánea. Y la cultura contemporánea es, así dicho, parece violentamente, el copy-paste. O sea, tenemos que conocer lo que han hecho otros, de alguna forma naturalizarlo, copiarlo, instrumentarlo, ejercitarlo, tocarlo. Si se hubiese música, es tocar la música del otro para entender la música del otro. Con el proyecto pasa lo mismo, ¿no? Por eso la idea del dibujo del pincha disco, ¿no? O sea, esta cosa que hace música con la música de otros. Entonces, la mejor forma de aprender arquitectura, a proyectar, es proyectar con proyectos de otros, con buenos proyectos de otros, hacerlos nuestros. Nosotros inventamos una aberración desde el punto de vista histórico que son el PH Trans. Son edificios hechos por buenos arquitectos que los trasladamos. Un edificio de Pablo Méndez de Arrocha, Pritzker de arquitectura, de los más brillantes arquitectos sudamericanos, y lo traemos a Córdoba. Entonces el buen edificio que está hecho para San Pablo, cuando lo trasladamos de manera directa, y evidentemente que en Córdoba no va a andar. Entonces hay que meterle mano, hay que modificar sus razones tipológicas, sus condiciones estructurales. En San Pablo no hay sismo y en Córdoba hay sismo. O sea, tenemos que empezar a manipular muy buenas ideas hechas por otro, y esto es lo que nosotros hacemos con este esquicio de 6 pasos.
nos gusta esta idea de los diagramas de baile, ¿no? O sea, voy a decir, el de la izquierda es un cuadro que hizo en el 62 sobre el tango, sobre los pasos del 2x4, Andy Warhol. Y después que Guillermo Cuitca, con esta misma idea de cultura contemporánea de copy-paste, lo recrea con estos mismos pasos, con una pareja con sus pies juntados en pintura, haciendo el 2x4, y diciendo que también es un homenaje a Andy Warhol, ¿no? Y vos decís, cómo estos diagramas, estos elementos, trasuntan todo lo que significa el tango. O sea, esta cosa de la pasión, la emoción del movimiento, del espacio, hecho con estos diagramas muy sintéticos. Bueno, de eso se trata también, ¿no? Cómo hacer arquitectura con estos diagramas. Entonces le damos este esquicio de 6 pasos, que nosotros decimos que son bailes de pasos, son pasos de baile, perdón. Y tiene que ver con esta película que se las recomiendo, que usted dice que tendrá que ver con la estructura, cierto concepto como con el proyecto. Tiene que ver, o sea, el acto creativo tiene que ver con los límites y con las obstrucciones. Y esto lo digo como anécdota, esta película se llama Cinco obstrucciones, hecha por un excelente director de cine, Lars von Trier, que le pide a un realizador de los 60 que había hecho una especie de corto, que lo vuelva a filmar 5 veces, pero que en cada oportunidad le va a poner una obstrucción. Esta cosa de un tipo que bailaba, o sea, el corto es un corto muy sencillo, de un tipo que bailaba, y que le ocurrían cosas, lo tiene que hacer después en la India, lo tiene que hacer en dibujo animado, siempre le cambia la técnica, le cambia algo. Entonces lo que implica es que la película original, cuando uno le pone una obstrucción, que vendría a ser la obstrucción como un filtro, como una condición, genera una nueva película. En este caso sería un nuevo edificio, ¿no? Entonces ese es el ensayo, le damos los edificios y los invitamos a hacer los pases de baile que tienen que ver con el redibujo, con la idea de trasplantar el edificio original a otro lado, con la idea de la reestructuración, o sea, tomamos la estructura del edificio original y hay que tener una modificación en esa estructura. Con el corte pasa lo mismo, con la programación. Entonces decimos que al final de ese ejercicio va a aparecer un nuevo monstruo. Es la mutación del edificio original y aparece el Frankenstein hecho por los alumnos. Entonces ahí se ven los edificios de, no sé, de Pablo Méndez, de Niemeyer, de Clorindo Testa, del que fuese, traducido en versión de los alumnos cuando son trasplantados y transportados. La cultura contemporánea, y también en relación al desarrollo técnico, en nuestro caso, fundante de la modernidad, se debe básicamente a 2 cosas. Esta idea que yo hablaba de la superposición de ciudad y la superposición de territorios, tiene que ver con la invención del hormigón armado, que en términos históricos no fue hace mucho, fines del siglo XIX. Acá está el estudio de Perret, que se reconoce como uno de los primeros edificios de hormigón armado. Esta foto es muy buena porque es una foto de la construcción. Cuando uno ve el lenguaje de ese edificio en altura y está con todos los cánones del Beaux-Arts, o sea, todavía teníamos una nueva tecnología, pero no se sabía cuáles eran las posibilidades, la performance de esa nueva tecnología, qué nuevos edificios podían surgir de esa nueva tecnología. Es como cuando se inventó el sintetizador y tenemos unas máquinas formidables como las primeras computadoras, y sin embargo la gran gracia que tenían esos sintetizadores era copiar el violín. Es decir, pues si el violín ya existe, ¿para qué vamos a hacer una máquina electrónica que te copie la música del violín? O sea, esa máquina nos tiene que dar otro tipo de música. Con la tecnología pasa lo mismo, ¿no? Entonces se inventó el hormigón armado y hubo que esperar a varios maestros para que hicieran de ese nuevo material, esa nueva tecnología del hormigón armado, descubriesen las nuevas prestaciones. Entonces ahí aparece, por ejemplo, Le Corbusier, de los grandes maestros, que logran entender sus posibilidades y la evolución del edificio en altura hecho hasta el siglo XIX, con esta idea de caja muraria que se portaba piso sobre piso, pero a partir de muros portantes, con perforaciones muy reducidas en sus fachadas y con programas absolutamente determinados y duros, ¿no? Entonces este dibujito de Le Corbusier demuestra cómo estas cajas murarias pasa a las posibilidades del hormigón armado, y ahí entendemos el sistema dominó de 1914 que hizo con el ingeniero Max Dubois.
y aparecen las pilastras, la idea de la estructura que deja un voladizo, entonces los voladizos nos hace independizar la fachada, y las fachadas son livianas y transparentes, y tenemos la posibilidad de modificar las divisiones interiores, todo lo que sabemos que nos permite la estructura independiente. Y este otro fulano que inventa el ascensor, ¿no? Entonces, la estructura independiente a partir del hormigón armado, más la invención del ascensor en 1853 de Elisha Graves Otis, de las industrias Otis, y esto fue muy famoso en 1854 en el Palacio de Cristal de Nueva York, estas exposiciones internacionales, hace una suerte de performance teatral, donde él mismo, subido a su plataforma, a su ascensor, hace de manera, con mucho suspenso, cortar la soga que sostiene el ascensor, y demuestra al público que no hay ningún peligro, porque había inventado los famosos paracaídas, que son esas cremalleras, que cuando se corta el cable, el ascensor frena y se detiene, ¿no? Entonces, la invención del ascensor más la invención del hormigón armado nos permite estos conceptos de la superposición de suelo. Y los miles de ascensores que existen, como los ascensores especiales inclinados a la Torre Eiffel, o los ascensores de Valparaíso, que estos simplemente son recuerdos melancólicos de los viajes que hablábamos con Gustavo al principio de la charla que solíamos hacer con cátedras, pero también va a determinar el futuro, ¿no? O sea, hay gente que está pensando que el ascensor se parezca, deje ya de lado los cables y se parezca a un metro, ¿no? La idea de la lógica del subterráneo que se mueve en la ciudad, bueno, el ascensor podría ser algo parecido en un edificio. Y esto que se está ensayando de ascensores que no solo se desplacen verticalmente, sino horizontalmente, permitiría una concepción radicalmente distinta de lo que es un edificio en altura. Esto se lo dejo como datos y cosas que se están inventando en este momento, o la famosa casa que hace Ren Koolhaas en Bordeaux, donde hecha para una persona cuadripléjica, que por tanto no se puede mover, siempre está en un mismo lugar, entonces la persona se mueve, o sea, la casa le permite el movimiento a esa persona por todos los lugares que tiene la casa, desde la cocina, al dormitorio, a los servicios, a la biblioteca, etcétera, con una enorme plataforma móvil. Sintéticamente podemos decir que la modernidad lo que nos trae es la invención de la planta libre, con obras maravillosas de muchos arquitectos y de maestros, entre ellos Mies van der Rohe. Pasamos a la sección libre o la sección variable, que nos permite esta idea del edificio abierto, o dicho de otra manera, las 1000 hojas que hablaba al principio de la superposición de territorios en vertical en la ciudad, las capas, las 1000 hojas de programáticas que tiene la ciudad, que necesariamente para cualquiera de estas instancias se necesita un dominio específico de la estructura. En cualquiera de estos casos, la estructura determina claramente el edificio, no otra cosa, no es la forma, es la estructura. La traigo a colación, a mí, Alison, a este grupo, Alison y Peter Smith, en este estudio de inglés, tienen como una mirada, la primera mirada crítica y muy reflexiva de la modernidad, y estamos hablando de gente que integró el Team 10 en los años 50, 60, y ella, Alison, dice, Mies es grande, pero Le Corbusier comunica. Le Corbusier fue el gran visionario capaz de hacer que alguien abandone su casa para empezar una nueva vida. Y sobre todo dice, cuando abres la obra completa de Le Corbusier, encuentras el proyecto en el que estás trabajando, pero terminado. Le falta decir, capaz que mucho mejor, ¿no? Entonces, esta idea de que si grandes arquitectos como Allison y Peter Smithson están hablando de tener que conocer la obra de arquitectos modernos y arquitectos fundantes de nuestra cultura proyectual, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros en nuestras disciplinas habituales, en nuestros trabajos y en la academia, en los ejercicios de la facultad? Y como botón de muestra traigo, que tal vez muchos de ustedes lo conozcan, los que hayan atravesado las cátedras de historia seguramente lo han visto, historia moderna, este edificio de Antonio Bonet, Roberto Luna y Raúl Fernández y Alejandro Zamudio, hecho en Mar del Plata, el famoso edificio, el Palacio, el Terrazas del Palacio, Terrace Palace que le llamaban, frente a la costa de Mar del Plata,
con una sección muy innovativa desde el punto de vista tipológico, estos aterrazamientos, con la idea de que el auto ingrese en el edificio, tenga una estructura de transición por lo cual divide toda la dimensión, y ese es uno de los puntos claves en esta idea de entender los programas en relación a las alturas, este edificio estratificado que maneja el espacio definido para el vehículo, para el tránsito, el espacio para la ciudad y el espacio para lo íntimo, ¿no? Para el dominio de la vivienda, para las escalas más reducidas. Bueno, este hermoso proyecto de Antonio Bonet, abrimos la obra completa de Le Corbusier y aparece este edificio hecho para el plano bus en Argelia de Le Corbusier en el año 33. No es sorpresa, ya que Antonio Bonet trabajó con Le Corbusier, pero ya ahí en el 33 estaban ensayando estas condiciones de la estratificación en vertical, de entender que hay una relación del edificio con la ciudad, con el vehículo, con las grandes distancias, con el paisaje, que tiene estas luces, ¿no? Que acá se ven en la maqueta esta, como muy bien referida, después que hay áreas o programas que posiblemente tengan que ver con la ciudad, con bares, usos, servicios, y después viene la vivienda que tiene esa escala doméstica. Entonces, estas capas de ciudad que ya anticipa que seguramente este edificio también tuvo la mano de Bonet, bueno, eso lo proyectó Bonet en el estudio de Le Corbusier y después lo traslada a Mar del Plata, habla de esta concepto, o esta concepción de cultura contemporánea de la que hay que asirse, de la que hay que ensayar y practicar. Y es por todos conocida esta lógica que tiene la modernidad de vincularse a hasta los grandes dispositivos tecnológicos, navales, industriales, para su resolución. O sea, esta especie de mirada a las infraestructuras, mirada a las ingenierías, al diseño industrial, al diseño naval, y cómo ese conocimiento era transferido a la concepción de los nuevos edificios, ¿no? Esta idea del paquebote o el transatlántico, vinculado, por ejemplo, al edificio así referencial, absolutamente hecho por Le Corbusier, de la unidad habitacional de Marsella. Y de vuelta, la invención de la estructura en función de las posibilidades o la relación del edificio con su entorno y su contexto. La gran estructura de transición que nos permite tener una especie de paisaje diáfano, vínculo diáfano, en este caso con las grandes áreas de parques que tenía Le Corbusier en su concepción urbana, y después la disposición de esta genialidad, que son estas tipologías cruzadas, que todas las tipologías tienen doble frente y hacen esta especie de ensamble de dos Ls vinculadas por un tubo, por un palier en la sección, y es la forma también de poder discontinuar los palieres cada dos pisos. Le Corbusier, por supuesto, también conocía lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, o sea, plena revolución soviética, la lógica, lo que se conoce después por el constructivismo ruso, ¿no? La invención de estos edificios-ciudad que también estaban utilizando la nueva tecnología del hormigón armado y la posibilidad de hacer edificios-ciudad. Entonces, ¿cómo? Incluso con una escala, una hiperescala. Entonces hay casi como una escala geográfica del edificio. El edificio entendido casi como una ciudadela en sí mismo, ¿no? Todo el constructivismo ruso, estos experimentos de vivienda asociadas a las fábricas, al trabajo, al ocio, en sí mismo todo este edificio funcionaba como una célula social, es más, le llamaban condensadores sociales, de ahí viene el nombre del constructivismo ruso de los condensadores sociales, y todo lo que significó y generó. Y de vuelta, estos grandes arquitectos, Moisés Ginsburg, entre otros, que habían habían fundado la Unión de Arquitectos Contemporáneos, esta es la revista de arquitectura contemporánea que sacaban en el año 26, que mostraban sus proyectos, sus experimentos, de los cuales se construyeron varios, el Narconfin es uno de los más famosos, donde también el dominio de ciertos conceptos estructurales y de ciertos pliegues que les permite la tecnología generan estas ciudades lineales y además superpuestas y apiladas en el territorio.
fíjense el catálogo de secciones que tienen estos edificios y la variedad y la diversidad en función de los programas que el edificio contenía. Yo los invito, si ustedes no están familiarizados con el constructivismo ruso, a revisitar los proyectos y los edificios del constructivismo ruso. Uno de los grandes admiradores del constructivismo ruso es el Ren Koolhaas, el Le Corbusier contemporáneo, el que siempre anticipa los nuevos umbrales o los nuevos horizontes de la arquitectura, ¿no? Lo viene haciendo desde hace muchos años y realmente son de esos grandes pensadores que suceden cada tanto. Además tenían el constructivismo ruso tenía esa lógica de la divulgación, de la publicidad, de ese pensamiento que ellos querían mostrar como el futuro. El futuro de las ciudades pasaba por esa lógica, entonces tenía una invención gráfica también a la par, publicitaria de esas arquitecturas. Le Corbusier conocía todo eso y hace su soberbio ensayo de la unidad habitacional de Marsella en el 51 y aparece muy claramente ciertos principios que hasta el día de hoy usamos, ¿no? Entonces a veces es bueno reconocer los principios con que uno hace los edificios actualmente y verlos a partir de los orígenes de ciertas ideas. De vuelta, la posibilidad de que esta estructura, que su origen es el origen simple del sistema dominó, de allá de principios del 20, ya en el 50 adquiere estas posibilidades, este potencial, ¿no? Todas estas áreas que hoy serían como áreas de diafragma, de, de balcones, de parasoles, etcétera, los lugares habitables, los lugares de circulación en el corazón de la planta, la posibilidad tipológica de variaciones, estas calles internas tienen las dimensiones como de calles internas, y acá, expresado de manera muy didáctica, la posibilidad de la estructura independiente. La estructura independiente que puede asimilar la implantación de estos tetris, de estos contenedores habitables con muchas posibilidades, pero son posibilidades que finalmente lo otorga la estructura, ¿no? Un concepto. Es bueno a veces ver los edificios estos canónicos en edificios de la ciudad. Cuando uno ve la planta baja de la unidad habitacional de Marsella, lo puede asociar directamente, por ejemplo, al Palacio 6 de Julio de la municipalidad, ¿no? Estas enormes vigas de transición que nos permiten esta lógica, ¿no? Del programa urbano en el cero, o sea, hay una escala para la ciudad, hay una escala para el contacto con la ciudad del edificio, que necesita otro tipo de luces, y después hay una escala para definir lo doméstico, la vivienda, que tiene otra malla estructural, otra matriz dimensional, otra métrica, llamaríamos así, soportada por estas grandes estructuras de transición. Y cómo esas estructuras de transición, o todo el sistema estructural, también se vincula con esa otra matriz que son las infraestructuras, todos los fluidos, los flujos, las instalaciones eléctricas, que tienen que pensarse desde la concepción estructural para que realmente el edificio funcione como una suerte de célula urbana, de una ciudad en sí misma, ¿no? Con una lógica absolutamente racional. Bueno, Le Corbusier ensaya todas esas características de todos estos elementos. Acá están como representada la idea de las cargas, y acá aparece toda la viga de transición que permite bajar todo eso, y también los flujos, los fluidos, los cables, los ductos, etcétera, en relación a la estructura. Le Corbusier hizo varias unidades habitacionales, la de Marsella es la más conocida, la más emblemática, pero también la hizo en Berlín en el año 57. Bueno, algunas imágenes. Todos estos elementos, me detengo en esto porque son como absolutamente canónicas y referenciales para entender la producción de muchos tipos de arquitectura en muchas partes del mundo hoy. Este es el ADN, ¿no? Esta la puse casi como una mirada nostálgica de lo que hacíamos hace 2 o 3 años, que tomábamos estos ejemplos y hacíamos las maquetas. Esta es una maqueta realizada por unos equipos de alumnos expuesta en la facultad.
de vuelta, ciertas ideas, el origen de ciertas ideas. Le Corbusier, el plano bus que habíamos nombrado antes, hecho en el 31, el 35, seguramente ahí es donde estaba Antonio Bonet dibujando parte del plano bus y donde aprendió ciertos criterios. Y era tan interesante y tan genial su concepción de pensar estas posibilidades, en este caso del hormigón armado, de la estructura de 1000 hojas que hablábamos recién, que eran una escala geográfica, era toda una especie de ciudad lineal en torno a la costa, en Argelia, y vivienda, usos comunes, servicios, todos se daban en esas capas de losas y de estructura, con hasta la condición de que en el techo de todos estos edificios hay una enorme carretera, o sea, hay una autopista por el techo de los edificios que cada tanto, como una suerte de intercambiador, un intermodal, tenía accesos verticales desde el techo hacia el interior de estas ciudades lineales. Obviamente esto nunca se construyó, pero esas ideas con los viajes de Le Corbusier, que era un gran divulgador, como decía Alice Smithson, llegaron a Sudamérica y tenemos grandes edificios, grandes piezas de arquitectura que cuando algún día podamos volver a los viajes y a transitar el territorio sudamericano, los invito a conocer, son absolutamente geniales, como este hecho por Alfonso Eduardo Reidi en Río de Janeiro. Fíjense en la fecha, 1947, con las ideas de Le Corbusier, de esta arquitectura llevada al límite en su condición técnica y pensada como ciudades lineales donde se integran vivienda y usos complementarios y son piezas realmente geográficas en el paisaje. Y es el dominio estructural lo que nos permite hacer estas situaciones, ¿no? Alteraciones tipológicas, dúplex, simplex, tener una calle urbana a mitad del edificio que se comunica con un puente y se vincula con el territorio y la geografía. El que conoce Ríos sabrá que tiene un territorio absolutamente escarpado, con muchos desniveles. Acá se pone de manifiesto, en el conjunto del Pedregullo, famoso. Fíjense este puente, este arco que salva la posibilidad de una calle interior que lo atraviesa. Acá está el Pedregullo, hizo dos. Hay un punto que también es interesante, ciertas tipologías o ciertas indagaciones se ensayan en muchos edificios. Reidi tiene 2 edificios construidos en Río de Janeiro con esta misma lógica. El Pedregullo es el más famoso, pero después tiene otro edificio que le pasa a una autopista, ya vamos a ver fotos, también muy imponente, muy importante. Este es el Pedregullo. Todo esto a partir de un concepto y un dominio de la estratificación, de la superposición y las posibilidades que nos da la estructura de hormigón armado. Se suma la condición climática, entonces aparece en esta idea, que ya lo vamos a ver en otros autores, como de sistematización de conceptos o de procedimientos de diseño a partir de franjas, ¿no? Desde el exterior del edificio hacia el interior, con distintos tipos de franjas y de uso. Este es el otro complejo que yo les hablaba, habitacional de Gavea se llama, que aparece esta autopista, entonces de vuelta una estructura de transición, se modifica la matriz, aparece este arco en este punto, esta calle longitudinal a mitad del edificio, vivienda abajo, vivienda arriba, y una vista formidable de este pedregullo, una vista formidable a la bahía de Guanabara en Río de Janeiro. Estos edificios han sido no hace mucho recuperados, estas son fotos anteriores y que estaba como muy venido a menos. Yo digo, tenemos grandes piezas de arquitectura de la modernidad más heroica, fundante, en nuestro territorio latinoamericano, ¿no? Entonces, a veces hay que poner la mirada en estas piezas de arquitectura. Yo fui formado en una época que, por ejemplo, algunos profesores hablaban muy mal de Brasilia, ¿no? Entonces decían que Brasil era una ciudad, como concepto urbano era un fracaso, que era una ciudad que nunca se tendría que haber construido, o sea, y hablaban tan mal que nunca generaron curiosidad en alumnos de mi generación sobre la ciudad de Brasilia. Cuando yo tuve oportunidad
no hace mucho, de conocer Brasilia, de indagar, me pareció una de las experiencias más formidables, con una serie de defectos desde el punto de vista urbano, pero con unos edificios y con una calidad excepcional. Hoy en día estamos discutiendo, por ejemplo, las supermanzanas, y ustedes viesen lo bien que funcionan las supercuadras como comunidades habitacionales en Brasilia, con un montón de críticas, pero son un tema que por las condiciones particulares de, de pandemia que estamos viviendo se empiezan a rediscutir. Este fue un laboratorio del cual también nosotros en tercer año lo tomamos, el Interbau de Berlín del año 57. Ustedes saben que Berlín después en posguerra había quedado una ciudad manejada de orden capitalista en medio de Berlín Oriental, un gran territorio a manos del comunismo. Entonces Berlín se transformó en una suerte de vidriera, de gran escaparate de lo que podía ofrecer la vida en Occidente y una especie de publicidad del capitalismo. Entonces aparecían, invitaban a los mejores arquitectos del momento para hacer sus laboratorios de residencia, de ciudad, en esa parte de Berlín. El Interbau fue eso, un gran laboratorio de arquitectura. Y tenemos piezas soberbias, excepcionales, como esta también de gente del Team 10, de Bakema, Van der Broek, que con un dominio también muy interesante de la estructura, generan estas posibilidades tipológicas también con el aprendizaje de Le Corbusier, hay mucho Le Corbusier acá, de departamentos de doble frente, a partir de dúplex o triplex que se van intercalando con los sistemas de circulación vertical en este caso. Entonces van generando una fluidez espacial a partir de los medios niveles que le permiten distribuciones muy diáfanas en cada uno de sus niveles. Ustedes ven unas plantas con espacios muy controlados, esto es vivienda social, pero muy bien resuelto y con pocas piezas. Y eso lo permite la lógica de separación de ambientes y de programa a partir de medios niveles. Y con una matriz, acá está esquemáticamente dibujada, de una matriz estructural absolutamente ordenada. Recordemos esto que decíamos al principio, que proyectar siempre es instalar un plano de orden sobre las cosas. En este caso, la estructura genera ese plano de orden, determina los sistemas de circulación más duros en el centro, en el corazón del edificio, que además marca la separación de los medios niveles. En el corazón del edificio se da toda esa transición de cortes de losa, y después hay una matriz estructural que, como ustedes pueden ver, y ese también es parte del aprendizaje que nosotros lo ponemos en tercero, no coincide con la matriz de servicios y de infraestructura. Acá tenemos, por ejemplo, cocinas y todo eso, están separados, las montantes de todo lo que son flujos e instalaciones están separadas de la matriz estructural, donde aparecen las vigas y los nudos donde aparecen las columnas. Entonces, la no coincidencia de los sistemas de infraestructura, de fluidos, con el sistema de cargas es también un aprendizaje, ¿no? Hay un epígono, seguramente lo conocen, para el que no lo conozca vale la pena visitarlo, un domingo de sol, estirando las piernas y aireándose de tanto encierro, se van hasta Boulevard San Juan, a 2 cuadras de Cañada más o menos, y aparece este edificio hecho por Miguel Ángel Roca en los años 70, que tiene toda la lógica del de Van der Broek y Bakema de la Interbau del 57 en Berlín, con una complejidad tipológica muy interesante. Grandes maestros que también se hacían los ensayos, o sea, era su forma de transformar la arquitectura como laboratorio. Aparece la unidad habitacional de Niemeyer, podríamos decir, en Hanser-Wittel, también en Berlín, donde, de vuelta, un dominio estructural. Niemeyer en ese tiempo estaba construyendo varios edificios en Brasilia, una elegancia en el diseño de la estructura, como pocos arquitectos han tenido en la historia de la arquitectura. El diseño, por ejemplo, de esta columna en B, con todas sus posibilidades, con la idea de la escala urbana en ese cero, o la escala del paisaje, en este caso, de este parque que rodea los edificios. La idea, y acá es como muy radical lo que plantea,
de tener un ascensor, o sea, los edificios estos son como dúplex o triplex según el caso, se accede desde la planta baja o se accede desde el quinto piso para abajo y después a la azotea. No hay puntos intermedios, era una forma de racionalizar las circulaciones vinculadas a los departamentos. Hoy nos parece como muy extraño esa circunstancia, incluso estaría muy difícil pensarlo en la lógica del mercado nuestro, pero bueno, son los laboratorios tipológicos que practicaban estos arquitectos. Fíjense de vuelta, ¿no? Esta idea de la estratificación. Las grandes estructuras en B, la transición, el paisaje diáfano, aparece la escala de la matriz estructural de los dominios domésticos, de los departamentos, que se acceden de este piso o se acceden de esta calle. Ya son los servicios, tenía un pequeño auditorio, aula, un microcine, y de ahí también se bajaba a estos departamentos o se accedía a estos dúplex en este punto. Y lo otro era ya la terraza, como, como decía el manifiesto Le Corbusierano, la terraza jardín, con explanada, con grandes vistas lejanas, etc. Unos dibujos que expresaban las ideas de Niemeyer, muy simple, con estas perspectivas limpias de sus ideas, donde aparece esto, ¿no? Lo diáfano de la planta baja, la matriz estructural muy ordenada de los departamentos que tienen la tipología, los servicios comunes del edificio a mitad de camino, en una suerte como de espacio liberado, y después la terraza como el remate de todo el edificio. Un esquema de esto que he contado de los sistemas de circulación, que uno iba hasta el cuarto piso y si no iba con el ascensor al sexto y de ahí bajaba o subía y la terraza. Hay muchos ejemplos en este sentido. Este edificio en la bahía de Tokio, en una isla artificial de cuño Maekawa, 1958. Fíjense en la sección cómo entendemos que estamos en un territorio donde hay terremotos, o sea, las dimensiones de esta macroestructura habla de las cargas o los esfuerzos a los que está sometido el edificio. Y una cosa muy importante en la idea de la estratificación en altura o en el proyecto del edificio en altura. El concepto de la repetición, lo que se repite y los elementos singulares. Un edificio, para que sea racional, tiene que repetir elementos. Entonces, en este caso, y me parece como muy sustantivo indicarlo, es el hecho de repite paquetes de 3 plantas, que es lo que se va repitiendo 3 veces a lo largo de todo el edificio, ¿no? Entonces hay como una superestructura que hace como de marco, de matriz de esto, y hay una subestructura con otra métrica más liviana para estos espacios. O sea, cómo genera diversidad en un elemento que necesariamente tiene que tener incorporada la economía de la repetición. Economía material, economía de proyecto, o sea, lo repetitivo nos permite pensar lo singular vinculado, ¿no? No puede ser todo el edificio distinto en el sentido de que estaríamos atendiendo un concepto como extremadamente irracional y antieconómico, antisustentable de todo punto de vista. Fíjense las dimensiones, esta misma lógica y cómo el ADN Le Corbusierano de la calle transversal, repetida cada 3 niveles, y después lo ocupo con departamentos que tienen toda la lógica de la división de área de los modos de vida japoneses, derivados del tatami y esas dimensiones, y con doble frente. Estamos hablando de superficies muy reducidas, pero tienen esas calidades de ventilaciones cruzadas, doble frente, y la racionalidad de los sistemas de circulaciones verticales con calles eh, horizontales o corredores horizontales cada 3 niveles. Vuestros edificios, es una rareza, digamos, de un excelente arquitecto hindú, Charles Correa. El edificio Kanchanjunga tiene un nombre hasta como musical y raro, parece de un conjunto musical, parece el nombre, de los años 70 en Mumbai.
donde Charles Correa hace un uso exquisito de la estructura y de la topografía que genera con la estructura. Realmente estamos hablando del año 70 y para un clima como la India, que clima tropical, le genera todos estos jardines verticales, fíjense las dimensiones, son jardines de doble planta, doble altura, con muchas sombras, es la construcción de sombra en las zonas de vivienda, y estos plegados que hacen las losas con desniveles, con espacios intermedios, con distinta escala espacial. Realmente sorprendente para modos de vida muy distintos a los nuestros, son familias muy grandes, son departamentos realmente muy grandes para mucha gente, pero fíjense la calidad de estas casas en altura en este edificio. Todo este edificio está determinado por la estructura. Todo el concepto tipológico de distribución, de movimiento, de estratificación, está concebido a partir del dominio y manejo estructural exquisito que hace el arquitecto de esto, ¿no? Y aparecen estas, lástima que tiene tan mala definición, pero fíjense sobre todo las secciones, ¿no? Y de vuelta, comparemos la sección que hace Charles Correa con la mítica sección del edificio de la unidad habitacional de Marsella de Le Corbusier, y es el entendimiento que hace Charles Correa de esos conceptos modernos, pero adaptado a las formas de vida, a la geografía y clima de Mumbai en la India. Fíjense este esquema de sección. Y de vuelta, esto que parece todo distinto, recién estábamos hablando de lo que se repite y lo singular, y en realidad tiene una lógica de repetición compleja, pero tiene una lógica de repetición y de orden en el proyecto estructural que queda expresado volumétricamente y formalmente en el edificio terminado. Y después, grandes maestros del manejo de la estructura para construir piezas urbanas que hacen ciudad son los brasileños. Este es un edificio de un joven estudio paulista de Andrade Moretti Arquitectos, el edificio Pop Madalena en un barrio que se llama Villa Madalena, que sería una suerte de Palermo porteño. Son barrios que tienen como una raíz bohemia, de clase media, que han sido densificados en estos últimos 15 o 20 años. Y aparece en el dominio estructural el concepto tipológico de la estratificación y la superposición y la reproducción de planos urbanos, ¿no? Aparece un zócalo que estará dado por los ingresos a servicios, comercios, tenemos un sector que son estacionamientos, y aparece un gran espacio, una gran explanada donde tiene una pileta. Acá se ve apenas dibujado una suerte de ballena en el techo, esa es una pileta que acá se ve en la sección, que es también una gran plaza de acceso a las torres de departamentos de ese nivel para arriba. Entonces, como el edificio, la habilidad de los proyectistas es adaptar la estratificación de la ciudad a una geografía nuevamente muy abrupta, y cómo se relaciona lo antropizado, hecho por el hombre, con esa naturaleza y esa geografía tan particular de San Pablo. Entonces van de manera armónica, va construyendo un espacio urbano a partir y sin negar sobre todo el lugar donde este edificio se posa. Un poco con otras secciones, acá está como la planta de accesos, estamos hablando también de un clima muy particular, entonces los palieres, esta es la plaza de acceso que está en este nivel con la calle superior, pero en los palieres superiores también son grandes recorridos semicubiertos, son como en galería, o sea, no son palieres cerrados, que constantemente se está viendo la vista de la ciudad de San Pablo. Entonces tienen como cierta calidad y carácter urbano el interior del edificio. Cuando uno compara estas lógicas con los edificios a los que estamos acostumbrados en nuestra ciudad, fruto a veces de códigos como muy abstractos, y tenemos un enormes palieres oscuros, estrechos, sin ventilación, sin visuales. Bueno, comparemos las calidades de vida cotidianas que nos puede dar un edificio de esto, sin mayores recursos. O sea, son edificios de mercado, con ciertas economías,
no son grandes pisos ni nada por el estilo. O estas obras excepcionales de arquitectos como Pablo Méndez de Arrocha, en alguna vez nos pusimos a analizar con las cátedras de estructura cómo se resolvía, cómo Pablo Méndez de Arrocha resolvía este edificio que está sentado sobre 6 columnas y tiene todo un sistema de losas y vigas colgadas para tener una genialidad tipológica. La genialidad tipológica de este edificio es que las áreas de estar principales, living, comedores, etcétera, que se ve acá en el dibujo este de Don Paulo, tienen siempre vista hacia la ciudad, siempre vista a San Pablo, y todas las áreas de servicio, cocinas, etcétera, también tienen ventilación directa con el exterior, pero sin taponar las visuales de las áreas de estar. Toda de vuelta, esta condición como topográfica que construye el arquitecto lo hace con la estructura. Aparecen estas, insisto, son 6 grandes columnas con todo su sistema de grandes vigas. Acá no hay ni vigas planas ni nada. O sea, es más, es como que le saca partido a la condición estructural. Necesita vigas altas para tener estas grandes luces que le tienen esta distribución de pilares, de columnas. Esas vigas altas las utiliza para plegar el piso, digámoslo de alguna forma, y descalzar el medio nivel de la cocina con respecto al nivel del estar. Y esa es la creación, y eso es dominio absoluto de la estructura, ¿no? Entonces, no es que la estructura vino después, la estructura genera el edificio. O sea, no es que desarrolló todas las divisiones, por ejemplo, estos muros, o sea, algo tan común en nuestro medio, hacemos todos los muros y después aparecen unas columnitas, unos puntitos, como unos escarbadientes en las esquinas, como si fuesen columnas de encadenado. No, acá estuvo al revés, pero tiene que ver con este pensamiento del principio. ¿Cómo concibo un edificio como la multiplicación de suelo urbano? O sea, insisto en esta particularidad. La condición geográfica de multiplicar territorio en la ciudad me lo da la estructura. Después, si yo tiro estos muros, genero una oficina, distribuyo de otra manera los departamentos, pero esa condición de suelo urbano creado me lo da la estructura, me lo da el pensamiento estructural, ¿no? Eso me parece que es como el mayor aprendizaje que uno puede sacar viendo estas obras. Y de vuelta, estos 6 pilares, acá no hay estructura de transición como en los casos anteriores que veíamos en el caso de Le Corbusier, Unidad Habitacional de Marsella, etcétera, pero toma grandes luces en todos los pisos. O sea, todo el edificio se asienta solamente sobre 6 columnas, lo que me implica, tiene como consecuencia, una planta baja absolutamente transparente, donde se vincula con el jardín, si ese es un pensamiento absolutamente moderno, ¿no? Y acá en la fachada se expresa perfectamente esta idea de los servicios, de las cocinas en este punto, y doble altura donde atraviesan las visuales de los estares comedores. Esto nos remite a una teoría que está bueno conocerla, la voy a reducir muy, muy rápidamente, pero cierto pensamiento que vincula un orden estructural, esta construcción de suelo a partir de la estructura, con un orden tipológico. Hay un arquitecto holandés, Nicolas Abraken, que esboza la teoría de los soportes y relaciona la métrica de los modos de vida, incluso hasta del mobiliario, con la idea de una enorme superficie habitada, y la hace a través de franjas, ¿no? La teoría de los soportes, cómo se diseñan los soportes para producir diversidad de modos de vida. Y aparecen estas franjas que son de buffer, las áreas servidas como los dormitorios en un lado o los estares en el otro, las áreas de servicios, cocinas y baños en las zonas centrales, cómo se ventila eso, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea de la teoría de los soportes tiene que ver o se vincula con la relación o el concepto también de la construcción de soportes que pueden variar en el tiempo. Varían los modos de vida, varían las disposiciones programáticas de las unidades, pero no de los soportes. Esto viene de una lectura también de Abraken de la modernidad, pero también de arquitectos como Rietveld, con la famosa casa Schroeder, que él estudia y ve cómo el proyecto de la casa Schroeder se despeja a la manera de la casa japonesa. Entonces se dejan
la menor cantidad de muro y todo lo demás es liviano. Entonces se entiende que es como el primer concepto de soporte. Se genera una estructura y después el mobiliario o elementos extremadamente livianos y móviles permiten diversidad de posibilidades programáticas. Lo mismo que las viviendas japonesas. La teoría de los soportes ha dado muy buenos experimentos sobre vivienda y se centra en esto, ¿no? En la estructura, en las infraestructuras, en las instalaciones y en la modulación de posibilidades de división de ambientes a través de tabiques muy livianos, no estructurales y de equipamiento y de muebles. Incluso hasta sistema constructivo donde expresan de manera clara esto, insisto, repito, de la estratificación de suelo urbano a partir de la estructura que me posibilita libertad de usos. Hay muchos grandes arquitectos que han hecho ensayos en ese sentido, yo los invito a revisarlo, las posibilidades tipológicas que me da la teoría de los soportes, cuando uno tiene muy claro cómo se resuelven la estructura, las instalaciones, los recorridos, las mil formas después de distribuir hábitats en esas estructuras. Un caso muy emblemático en esto es el Next 21, que es una empresa, es un ensayo que llevan a partir de una empresa de gas en Tokio, donde cada 4 años se modifica todo el edificio, cambian los usuarios y los nuevos usuarios tienen la posibilidad, son usuarios de una empresa de gas privada de Japón, de modificar todos los hábitats de esta estructura, pero pone en énfasis las posibilidades de distribución de los departamentos. Entonces la estructura también, nuevamente, me permite tener una pisada que tiene que ver con la ciudad, con las cocheras, con una métrica urbana, y después me habilita unidades habitables que los usuarios pueden modificar hasta en la fachada. Y se engancha con esta idea de que simbólicamente representaban los sites, de que cada uno puede hacer su hábitat en una superestructura que lo permite. Acá está una axonométrica, un edificio del 94, una axonométrica de la lógica, incluso una lógica didáctica, porque tiene jardines en altura, los pisos por ahí son transparentes y se ve todo el cableado, como si fuese un cableado de oficina, o sea, tiene una cosa de plugin. El concepto estructural, donde se ve, ya no es una estructura de transición en una sola pieza, sino hay una especie de estructura de transición dimensional, de 3 dimensiones, quiero decir, espacial. Entonces, cómo esto se va articulando. Todos los sistemas de circulación, empieza a entenderse que esto es una ciudadela que se va recorriendo, tiene pasarelas, puentes, escaleras, se atraviesan jardines, es como una especie de barrio en altura. Fíjense qué interesante las posibilidades. Si uno tuviese más edificios de esto en la ciudad, el aporte que significaría en cuanto a suelo de absorción, en diversidad de uso, en dinamizar ciertos sectores barriales o obsoletos de la ciudad, y con las calidades de vida que en general la gente busca en la periferia de la ciudad, ¿no? Bueno, acá esta es una de las unidades, no me acuerdo cuántas eran, si eran 18 o 20 y pico de unidades. Lo duro, las posibilidades que tienen estas estructuras y cómo se lo dividen. Así le entregan las unidades a los arquitectos que van a reformularlas según los nuevos usuarios. Como conclusión a esta parte, yo decía, y insisto en esto, este es un dibujo de Ren Koolhaas sobre el futuro de las ciudades de Asia, que el pensamiento que viene tiene que ver con la superposición. Nosotros vamos a pensar las ciudades en plantas libres y en sección, y para eso es fundamental el dominio del concepto estructural. O sea, vamos a generar estas nuevas geografías urbanas que posibiliten todos los programas que la ciudad contemporánea nos permita, que además sean ciudades inclusivas, que sean ciudades equitativas, diversas, etcétera, con la habilidad que tengamos para generar estas nuevas estratificaciones, y eso es a partir de la estructura.
el dominio de la estructura nos va a permitir esta cosa más lúdica que decíamos de los pasos de baile al principio, de hacerlo con placer y generar placer en el habitar de esas nuevas estructuras, ¿no? Eso era como invitarlos a bailar a ese punto. Yo no sé cómo vamos ahí de tiempo, yo traía como ejemplo 2 obras de arquitectura de las que participé, de las que soy autor y coautor. Gustavo, vos me decís si hay tiempo, como estamos Sí, excedidos. no, yo diría que sí, Cristian. Por ahí sí Bueno, las aceleramos un poquito para... bueno, dale. Pero, sí, sí, con todo Sí, sí, gusto. me parece que es Bueno, interesante. Sí. vamos a hacerla rápida. El edificio donde le estoy hablando, donde tengo el estudio y vivo, lo hicimos ya hace unos años, en el 2004, con Mariela Marquicio y Germán Marguerite, que de alguna forma también fue como un laboratorio de entender lo que es vivir en el centro. Para mí es muy importante, para nosotros era muy importante, predicar con nuestra práctica lo que enseñamos en la facultad. Siempre es difícil buscar la coherencia, pero nosotros constantemente decimos que hay que vivir en el centro, en las áreas centrales, que hay que abogar por ciudades más densas. Bueno, armamos este pequeño edificio, un terreno de 10 metros de frente por 25-70 de fondo, con 3 unidades y una oficina, y tiene como la lógica de la manera japonesa. Podríamos haber hecho un edificio, digamos, convencional o ortodoxo, de tener un núcleo de circulación vertical y estratificado por pisos. Optamos que tenga como la modalidad de casas individuales, pero vinculadas en un conjunto. Entonces, un pensamiento absolutamente en corte. La idea que esto atraviesa muchas obras nuestras del estudio, de los equipos como hemos hecho concursos, donde la estructura también determina toda la arquitectura. Todo está hecho con tabiques de hormigón, no es hormigón visto, sino hormigón dejado a la vista, diría Miguel Ángel Roca, o sea, con unos encofrados bastante austeros de fenólico, se arma toda la estructura del edificio y después se ponen las carpinterías, no hay otra cosa, no hay tabiques en el edificio, ¿no? Entonces, el edificio se entiende en la sección, tenemos toda la longitud del lote, abajo aparecen las cocheras y aparece un sector que es el estudio, que da un pequeño patio. Y acá hay una cosa interesante que creo que es desde lo tipológico, que se ponen, parecería un error, pero se ponen los dormitorios en el primer piso, o sea, uno del estudio va a una suerte de palier y eso se vincula a los dormitorios, y el estar comedor, el área social, las expansiones a unas terrazas se hace en el segundo piso. Porque eso es lo que tiene la vista lejana, la vista a la ciudad, y eso se vincula con una terraza habilitada para tal fin. O sea, el patio de cada una de estas unidades está en la terraza. De alguna forma, el concepto de esto que decía que son todos grandes tabiques de hormigón, que lo único que definen son los sistemas de circulación y las losas bajas para la zona sanitaria. Tipológicamente están en el primer piso una suerte de antebaño, de vestidores con dormitorios, con el fuelle de un gran macetero a lo largo de toda la fachada. Acá hay una viga, desde el punto de vista estructural, ya que estamos en eso, a ver si vamos al corte. Esta es una viga muy alta que va de medianera a medianera por los 10 metros, tiene 10 metros de luz, y este es un tabique que sale a pescar la viga en ese punto. Entonces acá tenemos 10 metros sin ningún tipo de columna. O sea, esto simplemente son las guías de los portones, pero toda esta es la viga grandota que recorre toda esa luz. Y ya en el último piso es una planta absolutamente libre, donde esto tiene 3 metros 13 de ancho, es casi japonés, pero tiene alrededor de 15 metros de longitud, entonces eso es lo que le da la sensación espacial. Alguna- Algunas fotos del edificio, la cochera que se transforma en sala de reuniones, en quincho, en fiesta de cumpleaños para los hijos de Germán Marguerite, que también vive en el edificio, o Johnny Gallardo, que tiene su oficina y hacemos encuentros cada tanto. Que también, esto que parece que lo digo como broma, pero en realidad es muy interesante, la vida colectiva, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que cada uno necesita para vivir, para él y su familia,
o con quien considere su familia una casa, sin compartir nada, y un patio, un quincho, una pileta, todo, no hay planeta que aguante. O sea, si la aspiración de todo el mundo es tener su casa, este, y no compartir nada con nadie, no hay recurso que alcance. Incluso es muy interesante estos pequeñas unidades de condominios o comunitarios metidos en los barrios. Esto está en la zona repuestera, en un barrio que hoy está en plena transformación, muy cerca del río Suquía. Esta es, bueno, una imagen del estudio. Ahora estoy sentado en esa silla hablándoles. Este es el estudio de Johnny, por ejemplo, con todas sus maquetas, equipamientos y edificios y proyectos. Silvina Mochi en la oficina que alquilan unos departamentos. Bueno, estos son los interiores. Y de vuelta, la estructura es todo y después el equipamiento y el grado de personalización que tienen estas unidades, lo que le da como su carácter identitario, pero es absolutamente despojado. Para aprovechar al máximo el ancho, que era como muy reducido, era como muy crítico, los 3,13 m, aparecen, estos son todos los baños con vidrio laminado, para darle privacidad obviamente, pero bueno, y aprovechar incluso los ingresos de luz de una claraboya que es la que viene desde el sistema de escaleras. Estos son los espacios. Cuando uno está acá, no parece que esto tiene 3,13 m de ancho, que es muy angosto, por la profundidad que tiene y por la altura, ¿no? Tiene este doble nivel que se toman de la modulación de los fenólicos. Está Germán con su joystick. Imágenes del edificio. Y vamos a terminar, le voy a pasar, posiblemente ya lo conocen, pero a veces es interesante porque el concepto es lo mismo, no importa la escala, sea un edificio de vivienda o una obra muy particular y singular como es el Centro Cultural Córdoba, un concurso que hicimos ya en el año 2009, creo que fue el concurso. Castañeda, Cohen, Inesal, Santiago Tizot y Salaza. Salaza, Tizot y Castañeda fueron exalumnos, y junto con Cohen ya habíamos hecho el concurso, y Inesal el de Facultad de Arquitectura. Bueno, largamos este concurso. Y acá también fue un pensamiento, digamos que pisando lo tipológico y lo topológico, la idea la idea de las dinámicas de flujos de la ciudad, la topografía de soporte y cómo la oportunidad que nos daba un programa, que era el concurso, era un centro de interpretación que se iba a hacer en la ciudad por los 200 años del Bicentenario, esa era la excusa, digamos, del concurso, en un cancha que era la cancha de atletismo y de fútbol del IPEF, del Instituto Provincial de Educación Física, que se trasladó al Kempes. Este era el terreno previo a la construcción del proyecto. Estas son imágenes, no, estas no son imágenes del concurso, sino son imágenes ya del desarrollo del pliego con el que se licitó la obra, pero acá el pensamiento fue utilizar el programa, pero en realidad el programa más profundo venía del lugar. El lugar, como ustedes saben, tiene un desnivel de 6 metros, sí, de 6 metros, bien digo, de Poeta Lugones al cero que implicaba esta cancha. Y todos sabemos de la dificultad que tiene de acceso peatonal el Parque Sarmiento. Entonces decíamos, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad del centro este centro cultural, este centro de interpretación que proponía la provincia, para utilizarlo como acceso principal al Parque Sarmiento? Entonces, la doble condición de una placa tectónica que armase una plaza pública y que albergara el programa que nos pedía el concurso. Algunas imágenes de cómo pensábamos este acceso, que siempre lo pensamos libre, sin rejas, siempre nos opusimos a las rejas y siempre abogamos por las barandas que no se terminaron tal cual era el proyecto, y eso devino también en una serie de accidentes que se provocaron en esa plaza.
esta idea de socavarle una cuña de tierra para alojar el programa y aparece esta enorme placa tectónica. Y acá también una cosa interesante, o sea, cuando uno lo ve al edificio, parece que todo es singular, y en realidad el edificio tiene una métrica que deviene de la estructura de un módulo que es 9 por 9. Este 9 por 9 después tiene excepciones, que aparece este patio, que se incorporó mucho tiempo después desde el proyecto original me refiero, o sea, el patio no estaba en el proyecto original y menos mal que la restricción económica con los que nos apuraron, nosotros las resolvimos con un patio, era para sacarle volumen de hormigón básicamente a las losas, lo que se tradujo en un enorme beneficio tipológico. Este patio hoy le da sentido al edificio. Este patio comunica todas las capas del edificio y desde el interior del edificio uno tiene relación muy directa con el parque, con los pisos superiores y con la plaza pública, básicamente. Ahí primero se construyó el faro y después quedó como incierto el futuro del edificio. Cuando en un febrero ya el faro estaba construido, se inundó el archivo histórico de la provincia en la calle 27 de Abril por las lluvias. La provincia decide hacer un nuevo archivo histórico y nos convocan para hacerlo al lado del edificio en un predio también que había quedado entre el Museo de Ciencias y la zona del archivo, que lo hiciésemos al lado. Entonces dijimos, como era casi seguro que este edificio no se iba a construir, dijimos, ¿por qué no lo ponemos debajo de la placa y hacemos la placa y hacemos el archivo histórico y hacemos el centro de interpretación? Gracias a Dios accedieron y ahí es donde se empezaron los trabajos. Acá se ve el volumen de tierra, que no fue poco, que se extrajo para generarle la cavidad para la plaza. Acá esta enorme losa, que el desafío fue tanto la concepción y ni hablar en la construcción de esta losa que se funciona. Nosotros queremos que sea una losa de hormigón visto, entonces obviamente es una losa nervurada por las luces que maneja y por las distintas cargas que tenía en relación a la plaza. Entonces se hace una losa maciza abajo, que funciona como una suerte de silo raso de hormigón, aparecen los molones de telgopor y aparece todo el entramado de las vigas de la losa reticulada en dos direcciones, y después la capa de compresión de hormigón por encima. Y acá muy rápidamente vamos a ir pasando, son las distintas etapas, una vez por mes más o menos yo subía al faro que ya estaba construido y le sacaba fotos de la continuidad de las obras en ese sentido. Acá aparece todo el auditorio, que es la primera parte, que no estaba en el concurso, nosotros logramos convencerlo de que semejante edificio tenía que tener un auditorio. Teníamos la voluntad, pero después nunca se concretó, de como el Museo Carafa no tiene auditorio, vincularlo con un túnel subterráneo al Carafa, y que funcionará como el auditorio del Museo Carafa, cosa que nunca sucedió. Todo el edificio estaba diseñado de tal forma como acá iba a ir el archivo tiene condiciones, una especie de super heladera que conserva los registros históricos muy importantes de la provincia, con documentos de altísimo valor histórico, entonces tiene que tener controles de temperatura, de humedad constante. Entonces, una de las condiciones también fue que no pasara ningún sistema de fluidos por ese lugar donde estaban le llamamos domésticamente los sarcófagos, esas enormes heladeras. Entonces acá se concentraron todo lo que son núcleos sanitarios, cocinas, office en este punto, y todos esos depósitos estaban libres de instalaciones donde hubiese algún tipo de canalización. Y además el hecho de levantarlo del piso y cubrirlo con una losa encima le daba una protección extra. Acá están todo el sistema de gaviones que hacen de contención de la tierra, que se van construyendo, lo voy pasando más rápido, y la construcción de la losa. La losa es como muy racional en casi todos sus aspectos, en todas sus partes, solo hay un sector donde se empieza a plegar que tiene doble curvatura. El gran desafío de esta obra fue la resolución de las dobles curvaturas en la losa. Y el otro gran desafío fue todas estas vigas. Acá hay un enorme perímetro de vigas en V inclinada que funcionan como una viga espacial, una viga reticular de hormigón para las cargas horizontales del sismo. Eso estaba, imaginen que todos los archivos tienen 1500 kilos por metro cuadrado por los depósitos de archivos,
como está elevado el piso, funcionan como un tanque de agua, o sea, ante movimientos horizontales, multiplicaba por la distancia al suelo que estaban separados. Entonces aparece este enorme cordón de vigas reticulares, es de vigas, sí, vigas en B, columnas en B que generan la resistencia ante a los movimientos horizontales. El edificio terminado, y después lo más interesante es la apropiación de esta topografía hecha por la gente. Y como el homenaje a los que pudieron construir esto, vino una cuadrilla de carpinteros encofradores paraguayos que con una habilidad y una maestría excepcional mojaban los paneles de los fenólicos para dar las costillas de doble curvatura, armaban todos estos elementos que parecían piezas de aeromodelismo, de ingeniería aeronáutica, de esos aviones de la Primera Guerra que eran de madera, y armaban todos los sistemas de doble curvatura, y estos son como los diagramas que se hacían para entender las distintas partes de la losa y sus comportamientos. Todos los sistemas de encofrado en escala, y esta idea, que bueno, ustedes capaz que lo conocen, de galerías, de espacios como amables entre la ciudad y la velocidad y la intensidad de la ciudad y el propio edificio. Pero todo el edificio de alguna manera tiene que ver con la lógica estructural. El edificio es la estructura, el nuevo suelo que va generando está dado por la estructura y el resto está absolutamente descarnado. O sea, la intención también era esa. Una por economía. Ahí aprendimos, en realidad lo aprendimos en la Facultad de Arquitectura también, que cuando uno piensa los edificios desde la estructura, tiene como la seguridad que por lo menos hasta la estructura va a alcanzar la economía, sobre todo estas grandes obras públicas. Después uno tiene final incierto, uno nunca sabe si esto se va a cerrar, si va a alcanzar la plata para la carpintería o para los materiales que uno piensa para terminar los edificios. En este edificio hubo un punto crítico donde se paró la obra por una cuestión de economías y que no iba a alcanzar la plata para las carpinterías. Y en algún punto el edificio, como estaba determinado por la estructura, nos permitía pensar que podía ser una plaza, salvando las diferencias, pero que se entienda el concepto tipológico, lo quiero decir, es con la plaza del Parc Güell de Gaudí. O sea, podía el edificio ser un gran espacio semicubierto donde fuera un lugar para acontecimientos, ¿no? Acontecimientos culturales, deportivos, de exposiciones. Era esto. Esto funcionaba con carpintería o sin carpintería. Bueno, después apareció el dinero para las carpinterías y se termina el edificio como es hoy. Este es uno de los espacios más interesantes, lástima que son restringidos. Acá funciona la Junta Provincial de Historia, y de acá uno tiene una percepción de lo que está sucediendo en la plaza por este enorme ojo, agujero inclinado en la losa, y cuando hay cine, cuando hay desfile de moda, etcétera, este es como un balcón privilegiado, ¿no? Y estas perspectivas que se dan en diagonal en el espacio tienen que ver con esta lógica de vuelta geográfica. Hay algo de la identidad geográfica, yo estoy convencido que hay un determinismo geográfico, cultural, y nosotros somos criados en la sierra, en el Mediterráneo, y esa condición geográfica de paisaje áspero, serrano, de pedemonte en algunos casos, bueno, de alguna forma se transmiten a la obra. Algunas imágenes de esto. Lamentablemente las rejas han significado una pérdida del uso, de la intensidad de uso del edificio. O sea, una plaza enrejada deja de ser una plaza. Algunas fotos de la inauguración, fotos de Manuel Ameriz cuando los domingos se llenaba de gente y era toda una fiesta. Es muy interesante. El faro iba a ser hecho todo en estructura metálica y vidrio, y pensábamos que lo podía hacer la fábrica de aviones. No funcionó la gestión, y menos mal que
apareció esta idea de hacerlo de hormigón armado, con un sistema muy singular de encofrado deslizante, pero no era solo deslizante, sino iba rotando sobre su eje para poder armar la figura con la que se pensó el faro, y aparecen distintos colores del hormigón de las coladas, que en principio hubo un error, pero ese error también se asimiló porque se cambió de cemento, de Minetti a Loma Negra, por una cuestión de encofrado, de fraguado, de velocidad de fraguado, pero también quedó también como una marca geológica que es parte expresiva del edificio. Cada vez que viene algún contingente de amigos de otro lado. Esta foto me gusta muchísimo, con un abuelo y su nieto practicando el peligroso deporte del esquí cool en la ladera del edificio, ¿no? Y el aprendizaje de esto es que habitar consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo, ¿no? Y la arquitectura tiene que facilitar esta relación del cuerpo individual y el cuerpo colectivo con el mundo, con los otros, con la sociedad. La arquitectura es un medio para eso, ¿no? Y esta idea también de paisaje, que no hay un sentido obligado, un punto de vista privilegiado. Uno se orienta solamente por el derrotero, por el caminar. Es una definición de Paul Virilio y de alguna forma me parece que el edificio la incorpora. Gracias, muchas gracias por la invitación. Nos vamos con la manito de Le Corbusier. Bueno, muchísimas gracias a vos, Cristian, por la predisposición. Deja de compartir. Dejo abierto ahora la posibilidad de si hay preguntas o alguna consulta para Cristian, para que se las hagamos sobre la primera parte más teórica o sobre la parte de las obras que también resulta sumamente interesante. Ahí había aparecido una pregunta sobre las rejas, como una reflexión que decía si no era la reja una consecuencia de la forma que había adoptado. No, a ver, el edificio tenía, desde de partida, tenía una condición de barandas, que eran unas barandas obviamente de seguridad que se habían incorporado, que por la velocidad nosotros hicimos el proyecto, pero no teníamos la conducción técnica de la obra y teníamos en general la buena predisposición de la empresa de discutir con el equipo de proyecto ciertas resoluciones, pero no teníamos ni voz ni voto en qué se hacía y qué no se hacía. Y concretamente el edificio se inauguró faltándole barandas porque se pensó que la inclinación, o sea, la gente que decidió la inauguración del edificio por la velocidad a veces que imponen los tiempos políticos, decidió que era suficiente seguridad el plano inclinado, o sea que aparentemente era tan inclinado que no ofrecía ningún problema. Y después con el uso, la gente lo tomó como un tobogán, que habla de la creatividad de la gente y la poca creatividad de los arquitectos, porque uno cuando lo vio, la verdad que voy a confesar que, digo que me sorprendió, y uno dijo, ¿por qué no lo pensamos desde, en términos seguros, pero de entrada que sea un tobogán? Y bueno, no sucedió, ya sabemos, después hubo accidentes, golpes, una tragedia, entonces eso de alguna forma ensombreció el uso del edificio espontáneo. Pero originalmente siempre estuvo pensado con barandas que de alguna forma generaran un circuito seguro por el edificio. Las rejas no, las rejas se puso después y fue, a ver, había un problema también con el Carafa. Nosotros siempre pensamos que ese era un ingreso al parque y que iba a estar abierto a toda hora. El parque se usa, yo vivía antes cerca y iba a correr a las 10 de la noche al parque, como mucha gente. Entonces y la gente concentraba, se juntaba ahí a veces a la noche a tomar mate. Pero bueno, estaba esa idea de control, de que el Carafa tenía muchas obras de alto valor, del vandalismo. Entonces, bueno, la idea más rápida es cerrar. Entonces se cierra y bueno, así también se vuelven obsoletos ciertos espacios. Pero esto es una discusión de urbanidad en nuestra ciudad, de los espacios públicos cerrados o no. Profe, una consulta quería Sí, hacerle al profesor, al arquitecto. dime. Con respecto, yo fui quien preguntó qué pasó, digamos, porque considero que hoy esas rejas son consecuencia de un mal estudio en realidad de la forma, porque plantear un edificio público como plaza pública, que es sumamente interesante y en muchas ciudades del mundo se ve,
que de pronto se encuentren estas rejas, queda totalmente obsoleta esa idea de que sea el usuario, la persona, quien hace uso de ese espacio público, y bueno, hoy por hoy con las rejas es imposible. ¿Qué genera como arquitecto que esa idea quede totalmente obsoleta por fallas? Bueno, cada uno sabrá cuáles fueron esas fallas. No, en realidad hay una sensación de frustración, porque digo, no tiene que ver con la forma del edificio, en realidad tiene que ver con la disposición de si el Estado quiere que haya gente que use esos lugares en horario nocturno, o no. Hay una cuestión como de control, básicamente, no tiene nada que ver con la forma. O sea, la forma, la cuestión de la forma se subsanaba simplemente con las barandas que estaban previstas. O sea, había lugares accesibles que eran seguros y lugares inaccesibles. Ese era el único punto. O sea, no importa si el edificio es ondulado o no, para que esté cerrado. Hay una voluntad de cerrar la plaza. O sea, hay otras plazas que están en plano cero y también se cierran. El Rosedal está permanentemente cerrado y no es una cuestión de geometría, sino de concepción de lo que debe ser la seguridad. Por ahí vi, porque también es una pregunta como recurrente sobre si alguna vez se pensó como una terraza verde, una cosa por el estilo. Hay una cuestión que siempre se nos hace esa pregunta. Y uno ve la geografía y el clima de Córdoba, digo, Córdoba no es Buenos Aires, que tiene un clima mucho más húmedo, más propenso para cierta vegetación. Córdoba es extremadamente seco. Y aún los lugares donde hay tierra, en agosto, en esta época, es una polvareda enorme por la falta de humedad. Imaginemos lo que sería una losa que nosotros pensábamos que iba a tener mucho tránsito con césped, o sea, no hubiese sido imposible eso. Lo que sí se pensó es decir, bueno, esa enorme placa de hormigón que le estaba restando suelo absorbente o tierra no era el parque, era el IPEF, insisto que eso era el IPEF, pero está como vinculado articulado al parque, era armar un bosque donde estaba la cancha de atletismo. O sea, en la parte de atrás se había previsto una suerte de bosque que de alguna forma compensara estos espacios que la plaza seca le quitaba al parque. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta de algún profe, de alguno de los alumnos. Ahí aparece algunas otras. Acá pregunta Gustavo Gómez, dice, desde el primer diseño del proyecto al momento de materialización, ¿sufrió alguna modificación? Bueno, yo lo conté un poco, medio rápido, pero fue interesante como anécdota el hecho de que el edificio, la concepción original del edificio, primero no tenía el archivo histórico, o sea que la onda del concurso era mucho más reducida. Estamos hablando, no me acuerdo ya no sé si tenía 5 metros de altura o un poco más, no, 12 metros, creo que tenía 12 metros de altura, tenía en la parte más alta del edificio, y eso pasó a 22 metros cuando se le metió el archivo. Entonces, de una ola de mar atenuado pasamos a un tsunami, o sea, fue una placa de hormigón que tomó una altura inusitada. Eso fue una transformación importante, pero que también permitió meter el archivo ahí, permitió que se hiciese el edificio, si no ese concurso no se hacía, o sea, nosotros estábamos convencidos que no lo iban a construir. Y después la restricción más grande, que cuando se nos plantó la provincia vino, esto tienen que reducirlo, tienen que sacarle, no me acuerdo si eran por lo menos 150 metros cuadrados de hormigón, sacarlo. Entonces, ellos nos proponían cortar el edificio, achicarlo, hacerle un scale, en AutoCAD sería un scale, bajarle 2 metros de cada lado, más o menos. Entonces ahí apareció el hueco. Dijimos, no, lo dejemos como está y le hacemos un agujero tipo Gruyère, queso Gruyère, al medio con ese patio. Y eso fue realmente muy beneficioso para el edificio. O sea, tipológicamente el edificio es mucho más interesante con ese patio. Tal cual. Eh, bueno, bueno, a ver que ahí se pensó, hay otra preguntita. Se pensó en las premisas de diseño que el ingreso principal sea el acceso al parque, pero por otro lado que no sea por Poeta Lugones. Bueno, no, o sea, nosotros en realidad el predio era ese. Nosotros en ese predio en realidad nos inventamos un programa que no estaba puesto ni en las bases. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de ver
los otros proyectos que concursaron en ese, eran edificios convencionales, eran como otros museos Carafa, digamos, digo, con su impronta, con su identidad, pero eran edificios concretos. Nosotros inventamos esta idea de que por qué el edificio no puede ser una plaza y un acceso al parque. Es más, decíamos, ya estaba el Museo de Ciencias, estaba el Carafa, en broma decíamos que el Carafa tenía toda esa voluntad, le decíamos físico-culturista, esos grandes voladizos, o sea, como ese puerto, ese ensayo, o sea, no valía la pena competir con eso. Entonces dijimos, bueno, ya está, el edificio singular, el edificio bandera es el Carafa, nosotros hagamos un espacio público, o sea, armemos un ingreso al parque, fue ese el razonamiento, digamos. Bueno, bárbaro. Bueno, Gustavo, Cristian, muchísimas gracias. no, gracias a ustedes por el tiempo, me parece que fue como largo, pero muchísimas gracias por la invitación. No, buenísimo. Muy interesante. Gracias. Y bueno, ha servido de disparador para el ejercicio que vamos a hacer ahora, así que esperemos ver reflejado. Te vamos a invitar a la entrega para ver qué se ve de todo esto. Con todo gusto y mucha suerte en el ejercicio entonces. Bueno, bueno, chao a todos y a todas. Gracias, Cristian. Gracias. Chao.